Hola, ¿cómo están? Por si no me conocen, mi nombre es Jocelyn Coronado y estoy coordinando el equipo 4 junto con Gema. Pues bueno, como saben, estamos próximos a la celebración de las fiestas patronales de Centro Saulo, este próximo 29 de junio por la solemnidad de San Pedro y de San Pablo. Y pues bueno, a grandes rasgos, estas dos personas pues propagaron el Evangelio y vivieron su fe en Cristo. Y pues bueno, hoy no hablaremos de San Pedro, pero sí hablaremos de San Pablo. Vamos a ver quién es, su historia, su conversión, etcétera. Pues bueno, básicamente, ¿quién era? ¿Quién era Saulo? Bueno, ahorita les voy a explicar porque ahorita le estamos llamando Saulo y después le vamos a llamar Pablo. Pues bueno, Saulo era un judío, miembro de la secta de los fariseos, la más estricta. Por lo tanto, era natural que él, educado en la escuela de Gamaliel, la persona encargada de la escuela, interpretara la más terrible persecución de los primeros cristianos. Pues bueno, como Saulo creció y se crió en las creencias judías, pues para él era muy normal o no veía como una injusticia pues el perseguir cristianos, incluso lo veía como un servicio o como algo necesario para conservar pues esa fidelidad a la ley mosaica. Pues bueno, ¿qué hacía Saulo? Pues él arrastraba a hombres y mujeres cristianos y los metía en la cárcel. Incluso una vez se quedó de pie mirando mientras un grupo de gente furiosa mataba a pedradas al discípulo Esteban, que está por aquí, bueno, la imagen está por aquí, y pues fue testigo de la matanza de Esteban, que fue el primer mártir que fue apedreado y pues murió. Pero Saulo no se contentó con arrestar a los cristianos solo en Jerusalén. Por eso le pidió al sumo sacerdote que lo enviara a la ciudad de Damasco para perseguir también a los cristianos de ahí. O sea, aparte de que ya había pues perseguido a los cristianos de Jerusalén, ahora quería ir a Damasco. Y pues bueno, cuando Saulo ya estaba cerca de la ciudad, pues de repente una fuerte luz brilló a su alrededor y él cayó al suelo. Fue sorprendido por aquella voz misteriosa, que era la de Jesús, que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, pues Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, él no veía nada, quedó ciego. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. O sea, las personas que iban ahí se lo llevaron a Damasco, a donde él quería ir. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, pues nada. Bueno, ya en Damasco había un cristiano, un fiel cristiano llamado Ananías, que es una persona también muy reconocida por la iglesia, que, en la que tuvo una visión en donde Jesús le dijo, ve a la casa de Judas en la calle llamada recta y busca a Saulo. Por lo que Ananías le respondió a Jesús en la visión, Señor, he oído muchas cosas sobre este hombre. Él está metiendo a tus discípulos en prisión. A lo que Jesús respondió, ve a donde él, porque he elegido a Saulo para que predique las buenas noticias de Dios en muchas naciones. Entonces, pues Ananías va con Saulo y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, pues a partir de este momento como que se le cayeron unas escamas de los ojos de Saulo y ya pudo ver. Después de ahí, pues fue bautizado por Ananías. Entonces, desde este momento, pues este Saulo aprendió cosas sobre Jesús y se convirtió en su seguidor y empezó a predicar en las sinagogas con sus compañeros cristianos, o sea, empezó como a proclamar las enseñanzas de Jesús en muchos lugares. Entonces después Saulo regresó a Tarso, que es su lugar de origen, su natalidad, porque por eso es Saulo de Tarso, pero su credibilidad era nula, pues había dos razones. No podía superar la incertidumbre de los judíos que lo consideraban un traidor y que intentaron matarlo. Y dos, tenía la necesidad de ganarse la credibilidad de los cristianos que lo recordaban como perseguidor. O sea, aparte de que los judíos lo creían pues traidor, porque pues decían, bueno, si este era el que perseguía a los que creían en Jesús, porque ahora está él siendo este el que cree en Jesús y el que sigue a Jesús.
Y la otra parte, pues era que él quería ganarse como la confianza y la credibilidad de los cristianos que antes lo creían un perseguidor de ellos. Pues bueno, después de haber ido a Tarso, pues Pablo fue a Antioquía con Bernabé, que también era una persona que pues proclamaba las enseñanzas de Jesús y enseñaban a todas las personas. Y fue ahí en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Pues bueno, aquí ya ven que antes les había mencionado que ahorita les iba a explicar el por qué, porque ahorita le estábamos llamando Saulo y después le íbamos a llamar Pablo. Pues bueno, Saulo se cambió el nombre por el de Pablo. Y pues a lo mejor queríamos que esto fue en el bautismo, en su bautizo, pero no fue así, porque en Hechos de los Apóstoles, Lucas nos narra que entonces Saulo, que no es otro que Pablo, lleno del Espíritu Santo, entonces a partir de ese momento en la Biblia a Saulo ya no se le llama Saulo, sino se le llama como Pablo. Es por eso que ahora le llamamos San Pablo. Además, en la carta a los Gálatas, él dice, me fui a Arabia, luego volví a Damasco y después de 3 años subí a Jerusalén para conocer a Pedro y a Santiago. Las iglesias de Judea no me conocían, pero decían, el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena noticia de la fe, que antes quería destruir, y glorificaban a Dios a causa de mí. Esto era lo que les comentaba anteriormente, que pues los judíos pues se les hacía raro que si él era el que perseguía a los que seguían a Jesús, porque ahora él era el que seguía a Jesús. Pues entonces, como para ir cerrando, Pablo prosiguió su camino de evangelización haciendo viajes para llevar la palabra a todos los pueblos, a muchos lugares, entre Asia y Europa, y terminó su carrera dando la vida por Cristo en Roma. Y pues a partir de ahí nada ni nadie pudo ya separarlo del amor de Cristo. Y es por esto que Pablo se convirtió en uno de los más grandes evangelizadores de la historia. Y también es como uno de los más grandes escritores de la Biblia, pues en el Nuevo Testamento hay 13 libros escritos por él, entre ellos pues las cartas a los Gálatas, a los tesalonicenses, a los corintios, etcétera, porque pues su misión, en lo que él quería, era expandir las enseñanzas de Jesús por todo el mundo. Por eso él hacía cartas y hacía de todo, para que más personas pudieran conocerlo a él, a Cristo. Entonces, bueno, pues para muchos, pues será como, pues solo ver a Pablo como, pues sí, su conversión su conversión, perdón, o la imagen nada más de Pablo. Pero pues creo que esto pues va más allá, es algo más profundo. La conversión es algo más profunda porque pues conllevó un cambio de vida y una ruptura como entre su vida anterior a su vida nueva. Porque pues él fue testigo de la buena nueva y porque él se supo amado por Dios y porque fue es un fiel testigo del ser amigo de Jesús. Entonces, él una vez que tuvo su experiencia personal con Cristo, con Dios, pues él pudo llevar todo eso a las demás personas. Y pues bueno, hay algo muy importante que debemos de resaltar de San Pablo, que es, como ya les había comentado, su conversión. Entonces, la conversión es un proceso de cambio en la vida que requiere, pues, entre muchas cosas, pues estas tres. La experiencia de Dios, que fue la que tuvo Pablo, pues, al tener su encuentro personal con Jesús. El silencio y el abandono a su voluntad. O sea, que solo dejando las cosas en las manos de Dios es como podemos cambiar nuestro corazón. Entonces, bueno, para cerrar, me gustaría quedarnos con esta pequeña petición a San Pablo, que dice así, Apóstol San Pablo, que tu conversión sea como un ideal para todos y cada uno de nosotros, que también en el camino de nuestra vida nos llame Cristo y nosotros le hagamos caso y dejemos nuestra antigua vida de pecado y empecemos una vida dedicada a la santidad, a las buenas obras y al apostolado. Y pues cerramos con esta frase que él solía decir, que dice, si lo que busco es agradar a la gente, entonces no seré siervo de Cristo. Pues bueno, espero que les haya gustado mucho este tema. Pues nos vemos hasta la próxima. Bye.